noches. Ya saben, esto es Desarmando Conspiraciones. Un poquito tarde, bueno, 27 minutos tarde, porque se tardaron en ir por las chelas. Martín, hazte un poco, pégate más a Pardo. No, porque me da coronavirus, güey. Te da coronavirus. Te voy a perder el asco, amigo, porque te vas a tener que perder el asco. Ya saben, como cada miércoles, Martín sigue sin verte. A ver, le pongo aquí el micrófono, a ver. Ahí en medio. ¿Ya me veo? Sí, claro, no, acércate a Pardo. Ahí Lástima, tenemos coronavirus hoy todos. Porque estábamos ¿Ya en me las veo? reuniones y ya nos reunimos. Ya ahora sí te ves, amigo. Ok. Mal, pero te ves. Buen corte de cabello. Esto es Desarmando Conspiraciones. Como cada miércoles les platicaremos una teoría de la conspiración. Sí, yo necesito saber. ¿Quién quiere? Antes de que empiece. Yo. Dicen que no. Les trataremos de compartir datos históricos, científicos y relevantes respecto a cualquier Un vaso de teoría leche, por favor. Mira, sí. No, neta, estoy esperando tanto para que lo echen a perder. Estamos hablando del bartender, güey. Ajá, ok. El pichabolas. Del ficha, güey. Pues bien. Entonces, bueno, ya se sabe la historia. Aquí está Pardo conmigo como siempre. Y hoy nos acompaña Martín con sus atinados comentarios ¿Qué seguramente. onda, bandita? Se acaba de cortar el cabello. Se siente muy malote, güey. Se siente muy malote el güey. Vamos a hablar sobre el proyecto Filadelfia. Un saludo al arquitecto Oscar y a nuestros amigos Héctor, ¿cómo se llama el otro? David, güey. Héctor y David, que espero nos estén viendo. Si no, mañana no les mando saludos. Digo, el próximo miércoles no les mando saludos. No les abrimos en la mañana. Este tema me lo recomendó precisamente el arquitecto Oscar. Y pues esperamos que les guste. ¿Han oído hablar del proyecto Filadelfia? No. No. ¿No? ¿Tiene que ver algo con el ¿Con el queso queso crema? Filadelfia? No, idiota. Ya te pareces a Martín. Ese era mi chiste. Yo lo iba a decir, ya me Yo lo lo iba a quito. decir, ahora ya no tengo nada que decir, maldita sea. Pues bien, para no hacérselas desear tanto, vamos a empezar. Proyecto Filadelfia. Es por todo sabido que las guerras, además de generar millones de muertos, mucho dinero, pánico general, y pánico en general, también sirven para avanzar a pasos agigantados en cuanto a ciencia y tecnología se refiere. Un claro ejemplo es esta computadora que están viendo y el teléfono celular que usan para insultarme en redes sociales. Y no hubieran sido posibles sin la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, bueno, lo sabemos, ¿no? Las guerras nos hacen avanzar, aunque suene feo, hacen que seamos cada vez mejores respecto a tecnología. Existen muchas teorías conspirativas sobre la Segunda Guerra Mundial, como que el Holocausto no fue real, o que Hitler no murió y vive cómodamente en Argentina, o que Angela Merkel es su hija. Pero hoy... Angela Merkel es la presidenta de Alemania. Bueno, la primer ministro. Ajá, exacto. Así es. No manches. Y hay una teoría Eso no me la conspirativa. sabía. Una de las que- mujeres más poderosas. Así es. Y dicen Pero que es hija de ella Hitler. no es neonazi, ¿sí? No, de hecho, esa ella es chida. A mí me cae bien. de hecho vi un documental de DW, que es un canal alemán. De donde siempre vemos Deutsche documental. Y ¿Cómo se dice? apenas DW. DW. Estoy hablando en español, amigo, no en alemán. A ver, espérense. Bueno, Ajá. y habla precisamente que apenas desmantelaron una red de Neonazis. bueno, no neonazis exactamente, sino de extrema derecha, que supongo que debe ser lo mismo, güey. De policías, güey, que estaban organizando así como... Iban a organizar como un tipo golpe de estado, güey. Estaban acumulando armas, estaban haciendo estrategias de ataque para ciertas dependencias de gobierno, güey. O sea, como que querían tomar el control. Órale. Entonces, por medio de que empezaron a hacer inventarios, empezaron a ver que hacían falta armas y así se dieron cuenta que estaban organizando como un tipo de levantamiento, güey. Próximamente les hablaremos sobre Angela Merkel y... Pero, o sea, el gobierno de Angela Merkel descubrió esa red, entonces yo no creo que ella sea de extrema derecha. No, pero ya sabes que esos güeyes se creen todo. Saludos a Mansur Said Uriel. Dice que gracias por hacer este tema. Espero que te guste y espero que no haya ofensas. No es cierto, son bienvenidas. Bueno, pero hoy nos enfocaremos en un hecho fantástico que sucedió precisamente tratando de desarrollar y controlar tecnología nueva incluso para nuestros días. Hoy, mis queridos conspiranoicos amigos y no amigos, les platicaré sobre el proyecto Filadelfia,
Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje contaban con infinidad de armas secretas y muy poderosas. Una de ellas eran los submarinos U-Boot, ya que eran un dolor de huevos para la mayoría de las embarcaciones de los aliados. Varios acorazados sucumbieron ante el poder de penetración de estos botes sumergibles. Durante 1942 se hundieron más de 1000 embarcaciones de los aliados cargados con tropas, armas y provisiones. Algo que yo no había entendido nunca, y tal vez ustedes sí, y el cerdo inculto soy yo, es que los únicos que contaban con submarinos en ese entonces eran los nazis. ¿Y qué pasaba? Pues llegaban todos los acorazados así bien chido para matar a... De hecho, o sea, prácticamente la mayor parte de las tecnologías, los pioneros fueron los nazis, ¿no? O sea, también del bocho, se supone que... sí, claro, los bochitos nazis, 100%. De hecho, también fueron los primeros que, según yo, trataron de hacer una nave con forma de platillo volador, güey. También viene de ahí. Es la campana. Que los nomás, ovnis y... Que es que la Segunda Guerra Mundial tiene tantos temas. De ahí salió Hellboy y el Capitán América, ¿no? Sí, ¿eso qué tiene que ver, güey? Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, el Capitán América sí salió durante la Segunda Guerra Mundial. No, del Proyecto Filadelfia. No, nada tiene que ver. Pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que fue una tecnología, o sea, el y tiene que ver con el Proyecto Filadelfia. ¿Sí? Sí. ¿No estás escuchando el tema? Bueno, el mito dice que no solo... no, perdón, me equivoqué. Gracias a la Segunda Guerra Mundial se crearon los destructores escolta, que eran barquitos más pequeños que escoltaban a los buques de guerra gigantes que traían gente. A los acorazados. Ajá, y entonces el buquecito pequeño, el destructor escolta, lo que hacía era que tenía buena maniobra para voltearse y para poder repender a los submarinos. Pero el mito dice que no solamente iban a ser capaces de enfrentarlos, sino que iban a ser superados, ya que gracias a Einstein, que trabajaba en ese entonces para Estados Unidos en el Departamento de Guerra. Irónico porque es alemán, ¿no? Sí, pero es que, si no me equivoco, y sáqueme de duda si soy un ignorante, también era un judío alemán. Entonces tenía que salir corriendo de ahí, por eso es que se vino a Estados Unidos. Bueno, según esta teoría de la conspiración, la nueva arma podía volver invisible al aplicar hasta en ese momento la incompleta teoría de los campos unificados para curvar la luz. ¿La qué, perdón? La teoría de los campos unificados. Unos güeyes dicen que era la teoría del todo, pero no nada que ver. La teoría de los campos unificados para curvar la luz alrededor del barco con electromagnetismo. Realmente lo que Einstein hacía, para los que creen en las historias reales, Einstein lo que hacía era inventar armas convencionales para nuestros días, pero nada fantástico. Lo que hacía eran minas subacuáticas o torpedos para poder repeler a los submarinos. No sabía que Einstein también había sido inventor de armas. Lamentablemente sí, pero bueno, es que en ese entonces todos querían tomar los Bueno, sí, sabía que él había hecho como parte de la teoría de la bomba atómica, ¿no? O algo así. Uh-huh. Así es. Bueno, entonces se cuenta que alrededor del SS Eldridge, que era este tipo de barquitos, se encendieron infinidad de campos electromagnéticos. O sea, digamos que cablearon todo el barco y se encendieron estos, con todo y un poquito de tripulación, como unos 100, 200 personas. Al hacer esto, el barco se cubrió de una neblina verde y desapareció. No era posible verlo, logrando la forma final del camuflaje. Sin embargo, no sería lo único que conseguiría. Lograron teletransportarlo lejos de Filadelfia a Norfolk, Virginia. El holandés volador. El holandés volador. Muchos en ese entonces decían, es que si vimos al barco, aquí estaba. Y dicen que se fue y regresó. No se ponen de acuerdo si lo hicieron 2 veces el experimento o fue en el primer experimento en el que el barco regresa, así sin pedos, con un pequeño detalle, de que la tripulación no le fue tan bien como al barco, pues unos se volvieron locos, algunos se fusionaron con el barco y otros murieron, otros se volvieron invisibles o desaparecieron. O sea, ¿el experimento es real o es una teoría? Ahorita tú me dices si es real o no. Ok. Según la teoría, cuando el barco regresa, se suben a inspeccionarlo y China estaba, haz de cuenta, como si te fusionaras con la pared. Había marineros fusionados con el fuselaje. Con el fuselaje, no manches. Imagínate una salchipapa, güey, o algo así. Ha de ser como el barco fantasma de Naruto.
¿Cuál barco fantasma de Es un Naruto? capítulo de relleno. Ah, ya. Entonces, había uno hundido que tenía una mano adentro y todo lo demás afuera. Güey, Había un güey que estaba en las pipas así, güey. Y muchos se volvieron locos. Y pues, como es costumbre en este tipo de casos, el gobierno ocultó todo y le dijo a las familias de estos soldados que sus parientes habrían sido perdidos en acción para no despertar sospechas. Eh, Así casual, después de todo el éxito tragedia de este experimento, a 2 marinos que sobrevivieron no se les ocurrió un mejor plan que ir a festejar a un bar del muelle. Se armaron los putazos entre ellos. O sea, después de eso, Sí, se fueron a festejar. ajá. Sobrevivimos, sí. Sobrevivimos, vámonos a chupar, así como nosotros, salud. Por eso especificó que quedaron locos, güey. ¿Tú no querías cerveza? No, yo no tomo. No, yo quería un vaso de leche, pero el bartender no me lo trajo. Échale tu leche, Rafa. Sí. Bueno, No seas puerco, cabrón. Nos ven niños, güey. pues no es cierto. Si nos están viendo, no nos vean. Eso no son temas para ustedes. Es- No creo que están tan interesantes. ¿En qué me quedé? Ah, sí, se fueron a festejar al bar. Sí, sí, sí. Quedaron porque locos, mexicanos. quedaron locos y pues Eran mexicanos, es lo que no saben, ¿no? Se fueron a festejar y pues entre dimes y dientes se armaron los putazos, las sillas y los dientes volaron, la sangre se escurrió. O sea, lo normal para cualquier marino que es mexicano. Oye, pero lo chistoso es que, o sea, güey, después de un pinche experimento ultra secreto, güey, los generales o los que estaban a cargo del proyecto dejan ir como si nada a chuparse a los marineros, ¿no, Pues, güey? ya ves, así era la guerra, güey. O sea, no había tanto control en ese entonces como ahora. No, pues está cabrón. Entonces, todo parecía una pelea normal, de no ser por el pequeño detalle de que los protagonistas de la pelea aparecían y desaparecían constantemente. Durante la pelea, desaparecían. Hasta que de plano no regresaron. Eran como el personaje este de X-Men, ¿cómo se llama? Nightcrawler. Nightcrawler. No sé si eran como ellos, pero desaparecían. Y jamás aparecieron de nuevo. O sea, un ratito. no, y O como esta película de serie de Netflix, la nueva que se llama la de los superhéroes, güey, que subiste un tráiler. Umbrella. Umbrella Academy, que también desaparecen y aparecen en otras como épocas del tiempo. Ajá, sí, pero Es estos. el número 5. El número 5 tiene esa habilidad de teletransportarse. Bueno, pues esos la adquirieron y desaparecieron. Ya no O sea, pudieron- desaparecían, por ejemplo, ¿se hacían invisibles o desaparecían? O sea, Desaparecían, seguían peleando, Es lo volvían a mismo, aparecer. güey, o sea, es lo mismo. Desaparecían. No, es que una cosa es desaparecer y otra cosa volverte invisible. No, es lo mismo, güey. No. Es lo mismo. Teóricamente es lo mismo, porque No. si se desaparece no sabes si está ahí o no está, pero Si yo me desaparezco. está invisible, güey. No, una A cosa ver, es a ver, si deconstruyes la palabra invisible, ¿qué dice? que no se puede ver. Y si desapareces, ¿qué, No qué estás. es? No estás. Pero no estás viendo, no puedes ver. Pues bien, esta historia que les acabo de contar, esta increíble historia, se la debemos a un tal Carlos Allende. No mames, ya desde el nombre me da desconfianza, güey. Que aseguraba haber visto en carne propia este experimento, ya que en esos años de la guerra él era parte de la tripulación del Liberty y a distancia pudo observar todo el proceso de desaparición del USS Elrich. Nuestro buen Carlitos le hizo llegar en 1955 Ujú. una carta con toda esta historia a Maurice K. Jessup, autor de The Case of the UFO. Casos de extraterrestres, Sí, casos claro, de claro. ovnis, ¿no? Que es un libro de investigaciones paranormales específicas sobre los ovnis. A Maurice le interesó la historia y le pidió a Carlitos las pruebas para... De Aventuras en Pañales. Ajá. Ajá, Chale. es parecidísimo. Carlitos, güey, no. Le pidió pruebas para poder incluir esta historia en su siguiente libro. Pero Carlitos le respondió con una carta explicando, obviamente, que le era imposible brindarle evidencias, pero si hacían una sesión de hipnosis podía... Así. Ten tu vaso de leche. Gracias. No, de hecho, es la voz más psicópata. Ajá, sí, ya que ya creció. Ya. Ajá, entonces no quería, no podía publicar sin evidencia. Sí. Y la otra dijo, no puedo. No tengo evidencia. Desapareció, güey, no, ¿cómo le hago? No mames. Bueno, entonces, a raíz de esto, Maurice decidió que no tomaría más importancia al tema, pues carecía de Maurice sustento. así nada más, no tiene apellido, Maurice. Maurice K. Jessup. Es un autor que en ese entonces hablaba mucho sobre ovnis, le encantaba ese tema, y era un investigador. Bueno,
llegó a la conclusión de que esta teoría carecía de sustento y pues a muchos investigadores actuales les hace falta este sentido común. Actualmente todos se tragan todo. Pero, O sea, ¿actualmente en ese tiempo o actualmente en este tiempo? Porque, no, ¿o cómo? como que Bueno, sigue. digo que a muchos les hace falta Ujú. tener este sentido común y si no hay pruebas que sustenten la teoría no la publican como este güey. Este güey dijo, ¿sabes qué? Si no me ofreces pruebas, documentos y cosas, yo no puedo Voy a publicarla. publicarla. Ajá, ok. Pero esta historia da un giro inesperado cuando en 1957 la Marina recibiera el libro de Jessup, o sea, el libro de UFOs, Ajá. con anotaciones de al parecer 3 personas que describían en distintas partes de este libro como si fueran seres espaciales, que conocieran a profundidad las suposiciones de la tecnología de cada capítulo. El libro de Jessup, contenía, digamos que narraba lo que era la tecnología extraterrestre, pero eran suposiciones. Entonces, ¿qué pasó, amor? ¿Quién es eso? El autor del libro, que se llama The Case of the O UFOs, sea, sí, pero ¿qué más hizo? O sea, era un vendedor de coches que era investigador del fenómeno ovni. ah, Y vendía seguros con un portafolio y Ajá, de hecho sí. No, vendía seguros, vendía coches. se ponía un saco que le quedaba grande, güey. Puede ser. ok. Anthony Delgado Reategui, saludos desde Perú. ¡Uy! Nos ven en Perú, saludos, mi buen Anthony. Ay, qué padre. Y bueno, ya que soy Héctor. ¡Ah! Mansur Said Uriel es Héctor. ¿Qué onda, Héctor? ¿Quién es Héctor? Fue nuestro amigo que lo pusieron. ¡Ah, Héctor! ¿Y por qué te puso que es de Perú, güey? No, idiota. Anthony Delgado es de Perú. Y ahorita nos está viendo el buen Mansur. Le voy a decir Héctor. Bueno, entonces, el libro de Jessup, el de The Case of the UFOs, les llega a la Marina con anotaciones que al parecer son de 3 distintas personas que se dicen ser extraterrestres y le hacen anotaciones al libro diciendo que esa tecnología es así y asado y que, por ejemplo, esa tecnología se usó para invisibilizar al acorazado y en el libro narraba la historia, ¿sí? Y la Marina se empieza a interesar en esto. Dice, bueno, Hasta el 59. 57. ¿Pero la Marina se Entonces, interesa sí. de manera real? ¿O se... Sí, la Marina, ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En el 45? ¿41? 45, 45. Ok. Después de las bombas atómicas, luego... Empezó en el 41 y terminó en el 45. 39. En el 39, ok. Entonces, hace este libro, traía esas anotaciones que hablaban muy por encimita de la carta que le había mandado anteriormente a Jisoo, Ajá. el buen Carlos Allende. Ok. Desconcertados por esta situación, más que nada porque traía cosas como de tecnología que ellos querían averiguar porque era la Marina y pues querían hacer más cosas, Ajá. la Marina abrió un buró de investigación naval para lo paranormal. Porque en ese entonces... Nada más por eso del proyecto de Y Filadelfia. por más cosas. Lo que pasa es que la Marina recibía, por ejemplo, podía ver a ovnis en el mar y le mandaba esto a la CIA o al FBI o a quien en ese entonces... O sea, hacían como videos y los usaban como testimonio. o algo no, así. los mandaban porque esas eran sus órdenes, pero nadie les decía nada. Entonces, a raíz de varias cosas, deciden abrir su buró de investigación y se contactan con Jisoo, el güey que escribió el libro de The Case of UFOs, porque pues era su libro y querían saber si él había tenido algo que ver. Cuando Jisoo llega a la Marina, al momento de abrir el libro se da cuenta que es la misma letra de la carta que le habían mandado hace 3 años. Es decir, O Carlitos, sea, que el mismo güey estaba... Se volver al futuro. ¿Se estaba escribiendo a sí mismo? ¿Cómo? ¡No! ¿Neta está tan enredado? No, a ver. En el 55, Ajá. Nació Simón. Carlos Allende. Carlos Allende le manda una carta a Jisoo, el autor de The Case of UFOs, Sí. y como no le puede brindar pruebas, ese güey decide no escribir nada sobre esto, pero 2 años después les llega el libro de Jisoo a la naval con escritos de la tecnología extraterrestre. De Carlitos. De Carlitos, que ya para ese momento los de la naval,
en su ingenuidad pensaban que era un alien. Que alguien... Que, Así de jodida estaba en ese entonces la... Pues es que así de inocentes suceden las cosas, güey. Y citan a Jisoo porque pues como es un investigador de extraterrestres y es su libro, quiere saber si tiene algo que ver. ¿Ya entendimos todos? Ujú. ¿Sí? ¿Todos entendimos? Sí. Ok. Pero no está escribiendo mensaje, ¿puedes repetir? La verga. Se da cuenta de que la letra es de Carlos Allende, ¿no? Impulsado por todo esto, Jisoo saca otro libro con la historia del proyecto Filadelfia. Pero no se vende como se esperaba. Y por varias razones, como perder su trabajo, que su esposa lo dejó, etcétera, etcétera, se suicida No mames. en su coche. Ujú. Ok. Dejó perdido el coche, las puertas cerradas y el dióxido de carbono lo mató. Bueno, como esto pasa entre el 57 y el 59, la gente empieza a conocer la historia del proyecto Filadelfia y lo toma, la muerte de este güey la toman como Un asesinato. Exactamente. No, es que lo mataron porque sabía sobre el proyecto Filadelfia, porque sí escribió sobre el libro y el libro se volvió famoso después de que ese güey se mató. Chale. ¿Qué pasó después de que se mata? Como la gente le encantan ese tipo de historias y cosas, Fueron al entierro. no, muchos empezaron a escribir sobre el proyecto Filadelfia. Basados en las cartas de Allende, basados en los escritos en el libro de Jisoo. Pero como novelas, no como... Es que precisamente hay un punto en el que la ciencia ficción ya para muchos, deja de ser ciencia ficción y lo toman como algo real. Ok. Entonces, esto provoca que Carlos Allende vaya un día a la Marina, revele su identidad, que era Carl Allen, y les diga que todo lo que dijo sobre el proyecto Filadelfia era mentira. Que quería generar polémica, cosa que se repite en todo momento con los conspiranoicos. Que su intención era generar polémica con su historia para ganar fama, pero ni mandándole su historia a Jisoo ni su misterioso libro pudo hacer fama y dinero. Solo logró que los demás hicieran fama y dinero. ¿En serio? Sí, de verdad. Jodido. Ok. Bueno, todo eso pasó entre el 55 y el 59. Para 1975, Charles Berlitz publicaría su exitoso libro El Triángulo de las Bermudas, donde exploraría el mito del proyecto Filadelfia, solamente por encimita, para que 4 años más tarde publicara la historia completa basándose en lo que había escrito Jisoo, en las cartas de Allende, y casualmente Carl Allen, ya no es Carlos Allende, volvería al ruedo defendiendo que todo era real. O sea, primero mentira, luego real. Ajá. ¿Por qué? Pues porque obviamente para él era yo otra vez se hizo famoso con mi historia. Y empieza a decir que pues sí, que todo había sucedido así, que el gobierno había obligado a decir que no. Y por primera vez, en 1975, revela el nombre del barco. Cuando él escribió sus historias y todo antes, no había dicho cuál era el nombre del barco, y para 1975 lo revela. Lamentablemente ese fue su acabose, porque Nunca existe ese pinche barco. el barco existía, por supuesto. Pero estos investigadores que escribieron el segundo el libro que les dije, el de Charles Berlitz, se pueden investigar seriamente, así como nosotros, y empiezan a buscar entrevistar a la tripulación. ¿Qué sucedió? Ah, ya se pone interesante. A ver. Encontraron a toda la tripulación Que estaba fusionada con el que barco. estaba fusionada con el barco. Pero ¿cómo obtuvo él esos datos? ¿Cómo tuvo cuáles datos? De cómo se llamaban los que estaban en la tripulación y todo eso. No, lo que defendía Allen o Allende era que nunca dijo el nombre del barco hasta 1975, y cuando da el nombre del barco, estos investigadores, hay registros de todo. La gente piensa que no hay registros de las cosas. De hecho, tal vez nosotros hasta pensemos que no hay registros de muchas cosas. Pero las hay, y en una guerra, por supuesto que las hay. Seguramente hay registro de nosotros en alguna parte del gobierno. Es un hecho, güey. Comprar con tarjeta de Sí, crédito. no, eso no vale. No, me refiero de este programa, güey. El acta de nacimiento. Ah, de esto. También. Entonces, cuando este güey revela el nombre del barco, los investigadores serios como nosotros van y buscan a los A los tripulantes, encuentran al capitán, encuentran al subcomandante, etcétera, etcétera. Ajá, ¿no? ajá.
Y pues le dicen, ¿sabes qué? Es que no, Nunca pasó nada. eso no pasó. O sea, nosotros, el capitán, de hecho, sale en la entrevista. Nos fuimos de faro, nada. Yo, yo estuve en el barco todo el tiempo que perteneció a Estados Unidos y nunca estuvimos en Filadelfia. O sea, Ya ni sí, siquiera hicieron un experimento, trataron de hacer un experimento con el barco. Nada más era así un chorro que se inventaron esos güeyes. lo que sucede, y eso sí es real, es que... Entonces, ¿para qué, güey? Chingado. Pensé que era cierto. Espérate, güey. Sí sabes, Igual y el gobierno inventó todo de Ah, sí. circulación falsa, güey. Ok, yo pues... Para encubrir el experimento, cabrón. Sabes que eso no va a pasar. No, estoy hablando, No como, te ilusiones. estoy hablando como Ah, conspirador. ok. Lo desmintieron, diciendo que nunca estuvieron en Filadelfia. Y bueno, la situación es que... Moraleja, nunca se Lo hizo que- rico el cabrón. No, pobrecito, güey. Pobrecito porque varios sí hicieron lana, güey, con su historia. Menos él. Ojalá esta historia llegue. Alguien va a hacer lana de este programa. Alguien va a hacer Menos lana de este programa algún día. Entonces, lo que sucedió es que sí se estaban haciendo ese tipo de experimentos y en eso se basó Carlitos, güey. Ah, eso sí es real que se hacen ese tipo de experimento. Se trataban de volver los barcos invisibles para los radares. En ese tiempo como que inventaban cosas. Pero, Pues- o sea, para los radares, no O sea, para las pruebas. Exacto. Pero el barco invisible para un radar sí existía, eran los submarinos, güey. No, güey, también A pueden ver. ser rastreados. En un principio No, sí eran invisibles porque no sabían. Pues ni siquiera sabía que... Ajá, sí, La evolución de las armas se dio en meses. Y el experimento que sí se hizo. De hecho fue el salto, ¿no? Como el salto de la era, digamos así, Bélica. victoriana o algo así, a la era industrial moderna o algo así. No, ya estábamos pasando la industrial. No, En bueno. la Segunda Guerra Mundial. Ya. Pero es que ahí reventó, por ejemplo, la aviación, güey. Pero fueran cosas más bélicas, pues. Sí, pero o sea, ahí en esa guerra, en esa época, se inventó la computadora, se desarrollaron los aviones más chingones. La güey. comida enlatada. Los O sea, jets. sí hubo, en esa Empezaron época, o los sea, jets gracias a esa con los guerra hubo nazis, muchos güey. experimentos, muchas cosas malas. Los radares nacieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya voy a Gracias, cobrar, gracias. pues. Vas a cobrar mis huevos. Porfa. Sí, la neta es de que fue así, que, güey, puedes sacar programas y programas de la Segunda Guerra Mundial, no pasa un chingo de cosas. Hay varias cosas muy... Los experimentos supuestamente de los rusos en Antártida. Lo que el holocausto O sea, es falso está súper interesante. No es en la Antártida, es en Siberia, güey. También no hay uno en Antártida, o sea, Siberia sí, pero también ahí se supone que hay en Antártida. Ya hablaremos algún día de esto. Pídanos lo que quieran que hablemos. Bueno, entonces, se hacían experimentos de electromagnetismo, sí, para que los submarinos que van bajo el agua no pudieran detectar al barco, al acorazado que se encargaba de hundirlo ya definitivamente. Ajá, ¿Hicieron ok. qué? ¿Hicieron qué? Detonaban electromagnetismo en el fuselaje del barco para que el submarino que va bajo el agua no pudiera detectarlo con O el sea, radar. dañaban los radares del... No dañaban los submarinos, hacía que el barco perdiera magnetismo. ¿Sí? Eso se oye muy avanzado para esa época. Pero sí existió. O sea, hicieron un montón de intentos, eso no quiere decir que no lo hayan intentado, güey. Era para repeler el ataque de los submarinos. Ujú. O sea, lo de Einstein, lo de que su teoría se ocupó para eso, sí se ocupó, pero no para desaparecer al barco, hacerlo invisible o teletransportarlo. Se utilizó precisamente para que los radares no detectaran al barquito. Eso ya suena más O sea, hablaban de ya ma- le creo Sí, más, sí. no pasa nada. O sea, hablaban ser invisible, pero de manera estratégica, no que seas invisible de manera... Como Ya, los güeyes de física, la ¿no? película de, ¿cómo se llama? Battleship, que no podían detectar a los extraterrestres. ¿Sí vieron esa película? ¿Cuál? Battleship, Batalla Naval. Battleship. Battleship. Ah, Sí, la vi muy dominguera. Muy fea. No la he visto. Ajá, se supone que los extraterrestres... De hecho, Es estaba- eso, o sea, esa, los película radares no estaba, lo- esa película está basada en un juego de mesa, Sí, según yo. está basado en el juego de mesa. Sigue hablando. Me gustó más Gálaga, güey. Gálaga, no he visto Gálaga. ¿Existe Gálaga? ¿Quieres ver Gálaga? Te veo muy interesante. Te invito a ver Gálaga. Dice Mansur Said Uriel, hablen también de Hitler en busca de las 7 reliquias sagradas para gobernar al mundo, entre la lanza dorada, que es la de los Jinus, el manto sagrado, que es el Creo santo que de eso tratan sudario, las películas de Indiana Jones, güey. el santo grial, que es Sí, la de eso copa, tratan las películas de y Indiana la Jones. caja de la alianza se llama el arca de la alianza. Ok, vamos a intentarlo, mi buen Héctor. Pues bueno, como con todos los conspiranoicos, sucede que un pendejo inventó una historia
muchos se la creyeron Y la magnificó y... y al final no es algo real. No tuvo que ver aquí nada. Pero de- ¿sabes qué? O No sea, tuvo no, que no ver. suena tan... No suena tan descabellado. ¿No? No mames. A ver, ya ¿Qué estás termina, tomando, ¿no? Mauro? Agua, güey. A mí se me hace Ay, que... ¿quieres más? Sí. Ahorita. Ajá. ¿Quién iba a hablar? A ver, ese pendejo. Iba a decir que si no estaba involucrado David Icke. No, todavía está en pañales el muchacho. Ah, bueno. Ya, pues hablar. Ah, bueno, que no se me hace tan pinche bizarro eso de hacer invisible las cosas. Porque, o sea, no existe la tecnología, estamos lejos de eso, pero ahorita que hablaste de curvar la luz para, pues es lo que hace la materia oscura y la energía oscura, güey. O sea, no... No sabemos con exactitud lo que hace la materia. Exactamente, no, o sea, por eso digo, estamos lejos de eso, pero es lo que hace. Estamos lejos de eso. Lejos. ¿Tú cómo sabes que estamos lejos, güey? Ah, bueno, el gobierno puede haber ocultado los registros de ese experimento. Yo creo que el gobierno oculta, por supuesto, mucha Un tecnología. chingo de cosas, güey. Pero, o sea, ¿de qué le serviría ocultarnos eso y no poder hacer dinero con eso? Estamos en la época en la que, del capitalismo voraz, güey, en el que todo lo que se pueda vender, órale, que se venda. Pues que hay armas de ese tipo que sí existen, no sé si armas, Es que- pero... A ver, habla. No, termina. Habla. Ajá. La guerra de egos está buena. Ajá. Es la... Es mi programa. No, o sea, que... Es la carrera. No, No puedo creerlo, güey, ni con Yuri vamos a Martínez. tener más rating. Ajá. Bueno, a ver, habla Pardo y ahorita hablas, Martín. A ver, cuando quieras hablar, Martín, alza la mano, y cuando yo quiera hablar, alza la mano, ¿va? Alza la mano. Como clase de Zoom. Apaga tu micrófono. No, mames. Bueno, es que eso de querer en mostrar la tecnología es hacer lana, es la carrera tecnológica que tiene Estados Unidos con Rusia o Rusia contra Estados Unidos, ¿no? Por eso lanzó primero el Sputnik, por eso lanzó nuevamente la vacuna que es Sputnik, supuestamente. O sea, acá es... La vacuna se presumir, llama Sputnik 5 y se llama Sputnik 5 porque se supone que fue un zar ruso, güey. Es lo que sabía. No, yo Pero no. sí tiene... No, fue por el primer satélite, o sea, por el... No, la vacuna Ah, no ok, es ok, satélite. ok. Ah, ok. Bueno, el satélite igual se llama Sputnik por el zar, supongo. Ajá. Pero, bueno, eso ya lo platicaremos después. No tendría por qué si la Unión Soviética realmente se hizo sacando a los zares y condenándolos al olvido porque odiaban el gobierno imperial. Bueno, pero acuérdate que cuando ya algo es historia se vuelve pues, como Emblemático. algo orgulloso, ¿no? Bueno, Pero ese cuando Es que, ganó- por ejemplo, Sputnik fue un orgullo porque fue el primer Exactamente. satélite. Y ahorita fue la primera vacuna, pues también. No, lo que También. voy es que dice Martín que es por un zar. No, Ahorita sí ese los sí, güey. investigo, ahorita sí los investigo. Bueno, sí, como podemos ver en todas, hay una constante ahorita que me pongo a pensar en todas las teorías de la conspiración y es que un loco inventa algo y la gente se lo cree. O sea, y creo que este programa debe tomar ese enfoque. A partir del próximo programa vamos a hablar únicamente como si creyéramos en... No es cierto. Aunque tenga yo 150 seguidores, Yo no sí me importa. creía, por eso vine, güey. Dije, no mames, me van a enseñar a ser invisible. Lo que pasa es que, digo, para los que... ya no tengo, pero muchas gracias. Se acabó la leche. Se acabó la lechita. Para los que son nuevos viéndonos, o sea, aquí tratamos de darles una perspectiva más real Cotorra. y cotorra a las cosas que les están diciendo actualmente. Están súper en boga las teorías de la conspiración, que si el cubrebocas te mata, que si el termómetro te quita el alma, que si las fotografías te absorben, o sea, todas esas cosas tienen un trasfondo. El proyecto Filadelfia, muchos lo toman como real por la película que existe. Salud. Hay una película, Perdón, amigo. la voy a ver. Es una película de clase B, pero, o sea, existe la película y todos lo toman como real porque no hay quien les diga qué es lo que realmente pasó. Bueno, pero no mames, hay películas de ciencia ficción al por mayor, güey, no te las tomas reales, güey. Dice saludos a Pardo Oscar de Anda. Saludos, No, es que Pero es que de hecho de la ciencia ficción muchas veces sale algo para hacerlo real, ¿no? O sea, para los conspiranoicos es al revés. La ciencia ficción se basa en algo que ya existe. en algo que ya existe. Ah, O sea, para un conspiranoico, todo lo que nos están preparando para que se revelen los extraterrestres. Una película, por ejemplo, como Matrix, ¿no? Es que ellos ya saben, los Wachowski, o las Wachowski actualmente,
ya sabían que esto iba a pasar y por Es eso... es una simulación todo lo que estamos viviendo. Sí, 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 y los Wachowski realmente se basaban en un libro que se llama Simulación. Ah, mira. Y los conspiranoicos realmente lo toman como que no es cierto, tú estás mintiendo. Porque realmente lo que les gusta. Que bueno, también hay teorías científicas, a lo mejor todavía no tan estudiadas de lo... Pues por ejemplo, que se oyen muy La materia negra y conspiranoica. la energía oscura. No, Casi escupo la cerveza en la computadora. no, por ejemplo, está la de los universos paralelos. Esa es otra cosa bien interesante. La ciencia evoluciona constantemente. O sea, Sí, pero ese tipo, o sea, que no sé, un científico que... Ya no puedes, güey. O sea, ahora sí, continúa, amigo, continúa. Ya, güey, habla. Ya me interrumpiste, deja de interrumpírmelo. Habla, güey, no hay problema. No, continúa. Es que me mató la idea, Te güey. mató la idea, ok, diablo. Ahora completa su idea, pendejo. También no le estaba poniendo atención. Ojalá sí hablara en Nepet, güey. Pero en Nepet se queda callado el pendejo. Se queda callado, el pendejo se pone a leer el celular, güey. Ese eres tú. Tú eres el que hace eso, güey. No, yo respondo mensajes, pero él busca datos en su celular y se pone a leerlos, güey. Bueno, conclusiones. ¿Qué Conclusiones. opinas, amigo? Que diga Martín, ves que lo opina por mí, güey. Yo estaría A Martín no le importa. Suena súper interesante lo que dices de ocultarse entre los radares de los submarinos. Eso es más terrenal, está chido. ¿Lo lograron o no lo lograron? Sí, bueno, por No ejemplo, mames, claro que lo lograron. el güey. Stealth Ajá. es un avión que pasa sin ser detectado. Ese de Stealth es el avión que tiene forma de triángulo, ¿no? Ajá. De hecho, hay varios prototipos. Ah, y no similares. es por la Los velocidad. drones tampoco los detectan los radares. Supongo que es por el tamaño. No es lo por el sé. tamaño y la altitud, güey. Y la altitud. Vuelan más bajo que un avión. Vámonos, dice, pipi, Estás- eres bitches, we're going shopping. Eso es al no revés. he visto Mean Girls, No. olvídenlo. Ah, mira, no, o sea, eso está chido, pero sí, digo, como dices, así, hacer el barco invisible o desaparecerlo, ya es así como, güey, nosotros tenemos esa tecnología, si hubiera sido cierto, que tiemble el pinche mundo, ¿no? Ganaban la guerra. Hoy sí, claro, ganaron. sí, o sea, sí ganaron, pero no por un barco invisible, pues tal vez sí, güey. Es que hay varias situaciones. Verga, por ya las que empiezo a creer perdieron ahora la sí, guerra. cabrón. Llegaron a Normandía en barcos invisibles. Por llegaron a Normandía en barcos Llegaron a invisibles. Normandía precisamente porque esos barquitos escoltaban para que no los tumbaran, porque sí se hundieron un montón de barcos. Ahí decía, bueno, lo que investigué, 1000 barcos en el 42 tratando de llegar para ayudar. En el primer intento. No, pues todo el 42 que intentaban llegar, ¿qué pasaba? Iban los acorazados, un chingo de barcos, y el submarino rompía filas y pum, 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 pum. O sea, 2 submarinos podían hundirte 7 acorazados. Y el pum, 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 pum. Amigo, ¿tú qué opinas? Scooby-Doo, papá. Es tuyo. Está bien, está padre. Te abro los micrófonos. No, está padre. ¡No, bitch pal! Cuéntanos, ¿qué opinas de la teoría? No me gustaría ser interrumpido por Martín. Prometo En que no esta se va a ocasión. interrumpir. No, pues está padre. Padrísima. Qué bueno que se pueda hacer invisible. Pues en la Que no se imaginación. pudo, güey. ¿O sí se pudo? Ah, no, ya dijimos que no. En la imaginación. En la imaginación. De hecho, en Inglaterra, es que resistieron un chingo y estaban a nada de desarrollar los primeros jets, los alemanes, que con eso ya se los hubieran chingado, pero no alcanzaron, se los madrearon. De hecho, los alemanes estaban más desarrollados en tecnología que Sí. los gringos, pero así, años luz, cabrón. Por eso no mataron a los científicos, por eso se los llevaron para Estados Unidos. Y también Rusia se los peleó, porque no solamente ganaron gracias a Estados Unidos, también Rusia tuvo que ver mucho con Y también en el tema... No, de hecho se en supone que ganaron gracias a... En el tema médico también estaba muy avanzado Alemania, cabrón, ¿no? Con sus experimentos culeros, pero descubrieron varias... Es que Población. Alemania perdió al final por su arrogancia, güey. O sea, güey. Tuvieron que ver varias Y cosas. qué bueno, güey, porque quién sabe cómo se hubiera ido. También el hecho de romper el tratado con Rusia, o sea, les puso en la madre, porque Rusia era su aliado. No, y de hecho Rusia fue el que más hizo. Bueno, perdón, no Rusia, porque no era Rusia, era la Unión Soviética. No, él tenía tratado con... La Unión Soviética. ¿No quién?
Estados Unidos, ¿no? No, Estados Unidos no se llevaba con Rusia por el comunismo. No, pero sí estaban de cierta manera colaborando para tumbar a Alemania, güey. Después, porque Alemania no cumplió su tratado con ellos. Ahora, güey, te voy a decir algo. O sea, siempre pintan a Alemania como unos culeros, güey. Pero... Donde vengas a decirme Este que... es cruel. No, pero los gringos también eran unos culeros, güey. La bomba atómica, Ah, no, sí. o sea, fue una Sí. salvajada, güey. Ni siquiera la aventaron, pudieron haberla aventado en un cuartel general o en una zona estratégica, Sí, pero no. la aventaron No, en no, medio no, de una no. Es ciudad, que en güey. esa guerra no Súper hubo lado condenado, bueno, güey. O sea, súper nada más era pinche todo contra todos. Creo que en las guerras no hay un lado bueno. O sea, cada quien tiene sus ideas. Sí. Lo que hizo Hitler Bueno, sí, en las guerras es que no se hubo deschavetó. O sea, se le fue... Pues yo creo que también se deschavetó ¿cómo se llama? Era Hoover el presidente de esa No, época. Ay, se me olvidó. Debe ser Roosevelt. 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 Sí. O sea, también, güey, ¿cómo autorizas a aventar una bomba nuclear en medio de una ciudad cuando ya había pruebas de la potencia de esa madre, güey? No, ni idea. La verdad, O sea, para mí también los gringos es estaban bien despreciable. putos Lo de locos, la güey. bomba atómica es despreciable 100%, güey. Ya habían ganado. O sea, Ya. ya había derrotado Ya se había a Alemania. rendido Japón y aventaron la segunda en No, Nagasaki. Japón no sabía. Ya se había rendido, güey. Con la primera bomba nuclear. De hecho, Según yo recuerdo, primero fue Pearl Harbor y de ahí ya fue. Creo que fue un desquite. Exacto. Por el... Pues ellos dicen que los atacaron a traición, pero yo no por vi eso, pero traición. avientan la primera bomba atómica y en chinga se rinde Japón. De hecho, Japón ya estaba como negociando de cierta manera su rendición. Sí, el emperador Hirohito, ¿no? Sí. Y avientan la bomba atómica y ya se rinde totalmente. Pero según lo que yo vi en un documental de Nagasaki, güey, es que No, lo de Estaban Pearl- haciendo- Lo de Pearl Harbor fue antes. Sí. Porque Sí. fue porque entró Estados Unidos Sí, sí, sí. no, pero a lo que me refiero es que la bomba atómica a la bomba. era una La prueba. segunda. Y Estados Unidos quería ver la magnitud de potencial de esa bomba. Entonces, digamos que aventaron una bomba de plutonio y otra de, creo que era uranio, güey. Entonces necesitaban experimentar con las dos y por eso aventaron primero la de uranio, pero la chingona era la de plutonio. Entonces por eso aventaron la segunda, aunque Japón ya se había rendido, güey. Porque De la verga, no mames. necesitaban ver Porque- la porque la fue potencia julio, de si esa no me bomba. equivoco, cuando se rindió Alemania, ¿no? Pero creo que primero se rindió Japón. No, pero de todas Entonces, maneras las ya- bombas fueron en agosto. Se podría decir que era como un crimen de guerra. Sí. Es que realmente Que ni entiendo el concepto de crimen de guerra, güey. O sea, no todo ahí es. Pues crimen. yo digo que la bomba no atómica, todo es válido durante la guerra. matar eh, civiles no es válido. Médicos tampoco. Ni médicos, ni civiles, ni animales. No, no es cierto, eso no sé. Sí, Y la bomba nuclear para mí es un experimento que sí es real y que es más culero que esa madre de Filadelfia, que se oye muy de ciencia ficción, pero No, como te digo, es reprobable lo que hizo Estados Unidos. sí. Y sin embargo se festeja. Y por ejemplo, apenas que estuve investigando esto. Y lo que hizo Rusia también, cabrón. Eran ¿Cuál muy de salvajes. todo? Es que todos cometen crímenes de guerra. Un chingo. Y Japón no se había rendido. ¿No se había rendido? Se rindió después de las dos. Obviamente ya estaba en el lado perdedor. Pero ya porque- estaban negociando esa rendición, Sí, güey. eso sí. Porque estaba la Unión Soviética y Sí, Alemania. ya Alemania ya había valido. Sí, o sea, la guerra ya había terminado. O sea, Japón ya no iba a hacer nada. Sí, como dice Pardo, fue nomás probar. Y lo que estaban haciendo. Intimidar, güey. Lo que estaban y haciendo- demostrar al mundo. Sí, que intimidar, güey. ¿Quién es el mandamás? No, te digo que estaban haciendo pruebas, güey. O sea, querían ver qué potencial tenía esas armas nuevas que habían creado en un lugar real, güey. Porque habían hecho pruebas en sus ciudades ficticias que hacían en medio del desierto, güey. Pero pues no podían ver realmente De el hecho, a potencial. causa de la Segunda Guerra Mundial bueno, desde la primera fue que Estados Unidos empezó a perfilarse como potencia mundial. Sí. O sea, las dos guerras le ayudaron así un chingo para subir. Si no fuera por eso, Estados Unidos se vuelve una potencia justo después de que termina la guerra. Porque ¿Cuál hace- guerra? ¿La segunda? o la- La segunda. Porque hace que el dólar se vuelva una moneda universal. Y le guarda, digamos pero es que son pequeñas cosas, güey, que le fueron ayudando. O sea, el hecho de no participar en un inicio y después que escaseara la comida por parte de los aliados y le dijeran, oye, pues yo te enlato comida y te lo llevo para Es que en realidad, La los fabricación de la armas. fabricación, exacto, todo eso lo empezó a dejar el que lana. Estados Unidos entrara a la guerra, no entrara a la guerra, no es por cobardes o por lo que
que sea. Simplemente, güey, atraviesa el Atlántico o el Pacífico para algo. Es un desmadre. Por eso no quería entrar, porque iba a perder, güey. De hecho, Estados Unidos entró en la Gran Depresión gracias a la guerra. Ujú. O sea, ya no había hombres, ya no había trabajo. Pero la Gran Depresión fue de la Primera Guerra, De la ¿no? Primera Guerra, ¿no? Porque fue en el 29. Ujú, ujú. Y la siguiente depresión, no hubo depresión después de la segunda. No, claro pues, que hubo. no. Según yo les fue re bien. Se juntaban. Lo que hubo fue la guerra de Vietnam, güey, pero esa fue... No, y la Guerra Fría, o sea. Pero no fue depresión, güey. Ahí de hecho fue cuando más hicieron varo porque pues como se generaban tecnologías y ya ves que generar armamento y todo eso mueve la economía, güey. Según yo la Gran Depresión fue en el 29. No, bueno, güey. Ahí sí la caí entonces. Pero sí, pues yo digo que Estados Unidos es una... Yo creo que es el malo de la película, o sea. Yo no lo diría el malo, Creo diría que que Hitler, y digo, creo que Alemania y Estados Unidos son los malos de la película. todos tienen malas cosas en sus películas, güey. O sea, Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero ¿por qué yo no ponemos quisiera a- que China nos dominara, a pesar de que muchos dicen China, güey, no mames, güey. No me gustaría que me estuvieran espiando todo lo que hago, güey. Muchos no entienden que por eso existe la división política. Es que porque hay fronteras. Pues por eso, porque cada quien tiene ideologías distintas. ¿Te imaginas vivir como en Venezuela, vivir como en Estados Unidos, vivir como en China? Yo no estaría conforme con cómo vive Estados Unidos. Ni tampoco estaría como vive China. Por eso cada pueblo Si tiene... estamos conformes como vivimos en México. No estoy conforme. ¿No estás conforme? Yo sí estaba conforme hasta que llegó ya sabes quién. Habla de López Obrador. Ay, les traigo unos boletos ahorita. Para ganar- Está vendiendo un avión. Para La ganarse rifa del avión, que no el es avión. que No cuesta el mames. avión, Y que se va a pagar con lo que se junta de la rifa, güey. Sí, un pedo. Me recuerda un viaje cuando nos fuimos a Salina Cruz. Eso no pasó, amigo. Sí, güey. No, no pasó. Que Jorge iba a competir, güey. Sí compitió. En Ahí Salina ahí en Cruz. Salina Cruz. Con, Chiste con muy local, con chiste Esteban, muy güey. local. Con Esteban. Demasiado local porque Se ni yo agarró a entendí. putazos. Amigos, perdón. Chiste local. Chiste local. Pues sí, así las cosas con esta falsa teoría de la conspiración. Yo creo que es completamente falsa. Igual si ustedes en casita creen que es real, pues Y por es muy supuesto vieja están en la su teoría derecho. esta, ¿verdad? ¿Cuándo se puso de moda? Pues es que desde el 55. No mames. O sea, ha ido y venido, se pone de moda, va y viene. Pero es que entra en todas esas cosas que... Que para esa época sí está chida o sea, está muy chida la ficción de esa historia, güey. Porque imagínate para esa época, imaginarte que se fusionan humanos con barcos y puedes viajar en el tiempo. Bueno, tú puedes ver la novela de Julio Verne, por ejemplo, de Viaje a la Luna, muchísimos años antes de que se pensara siquiera en llegar a la Luna. Lo que decía Martín, muchas veces la ciencia ficción inspira a la ciencia Sí, pero ahí, real. por ejemplo, ya están hablando de electromagnetismo y de... Lo que ahorita porque ya existe, pero ¿quién pensaba que Pero podías llegar a la estamos Luna? igual con la madre que con 5G te enferma de COVID. O sea, del Ajá, poco sí. que tienes, tu cerebro empieza a maquilar. a ¿no? maquilar cosas. Así es. Así es, maldita. Pues bien, muchachos, hasta aquí llegamos con el proyecto Filadelfia. Díganos si les gustó, pónganos un like. Ya dimos conclusión, amor. Danos una. Perdón, necesito ir por leche. Esa es mi conclusión. Ok, perfecto. Tu conclusión, amigo. Martín debe dejar de interrumpir. Voy a morir después del programa. Pues Así bien. otra media hora. No, síguele. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que en unos minutos se sube a YouTube. Desamano Conspiraciones. Gracias a Efectos Espacio del Tiempo por prestarnos el espacio. Por prestarnos al... Ah, sí, Martín. tú vienes rentado de PET. Mañana no se te olvide. Mañana tenemos programa de PET sobre películas de aliens. Ah, eso va a estar bueno. Órale. Y Por eso se cortó el pelo así. Ah. Se parece a... ¿Cómo se llama el androide, güey? Android 16. No mames, eso es de Dragon Ball, güey. Por eso se parece, güey. Es como la fusión entre Armando y Martín. La de Alien, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cuál androide de alien? La que es Sigourney Weaver. Sí, esa. No me acuerdo cómo se llama. el ¿Cuál? La principal. La que maneja el robot, güey. Ripley. Ripley, güey. Ah. Ripley. Bueno, ya aquí ya estamos divagando. Recuerden Siempre. que cada miércoles les tenemos alguna teoría. Díganos de qué quieren hablar. Denos manita arriba, porfa, en el YouTube. Síganos porque necesitamos gente para que nos pague algún día YouTube.
Y recuerden siempre seguir buscando la verdad, a pesar de que lo que les digan los conspiranoicos. No crean en todo lo que escuchen, ni de la tele, y mucho menos de Facebook. ¿Algo que decir a tu público conocedor? Saludos. Eso es todo. ¿Qué quieres, güey? Ya. Amigo que veniste de invitado. Gracias, amigos, los amo. Cuídense Oye, mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Despídense. Espérate, te le pegas.